Sí, estamos en Lucas capítulo 9 y el versículo 46. ¿Por qué es que algunas veces una iglesia no crece, una persona no crece? ¿Qué pasa en estos casos? Porque en realidad es lo que vamos a ver esta noche en este pasaje, la dinámica que existe entre la necesidad de ser un siervo sufriente y lo que es a veces amar las posiciones, los puestos, el aplauso, más que amar a Dios y a la gente, al prójimo. Porque esto es lo que está pasando. Esta es una situación que se desarrolla inmediatamente después de la transfiguración de Cristo. Y en este pasaje que hemos estado estudiando, Jesús está pues anunciando su pasión que vendrá, su sufrimiento, está hablando abiertamente de su crucifixión que es inminente. Y quiero que entiendan que para sus discípulos, lo que Jesús está diciendo es un poco más allá de su capacidad para comprender. Es algo que no les cabe en la cabeza pensar que Jesús va a sufrir, y menos que va a morir, y mucho menos que va a morir crucificado. Y de esto vamos a hablar después, pero lo que quiero decir es que lo que el Señor está enseñando es algo muy, pero muy difícil para sus discípulos. Ahora, vamos a ver el pasaje, porque estamos viendo que después de la transfiguración, después de haber visto a Cristo en toda su gloria, con Moisés, Elías y todo lo que vieron, todo lo que experimentaron, en vez de ser llenos de fe, llegan a ser carentes de fe. ¿Qué pasa? Lucas 9, y ¿saben qué? Vamos a volver al versículo 45 mejor. Ahí vamos a comenzar, aunque lo examinamos la vez pasada. Lucas 9, 45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían, fíjense, y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Por alguna razón, estos discípulos temen hablar con Jesús. ¿Qué les pasa? Ya han pasado bastante tiempo con Él. Le han escuchado hablar muchas veces, han visto milagros, han experimentado cosas maravillosas, increíbles. Y aunque no entienden lo que está diciendo sobre su sufrimiento, sobre la crucifixión, dice que temían preguntarle, temían hablar con Él, decirle: Señor, por favor, ¿podrías ayudarnos un poco en entender lo que estás diciendo? ¿Qué les pasa a estos chicos? ¿Qué está en sus mentes? Eso es lo que queremos ver. Hay una pista en el versículo 46, donde dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense esta palabra, discusión. Ahora, si estuviera yo enseñando esto en inglés, tendría que explicar
lo que significa en el griego, porque la palabra discussion en inglés es mucho más suave y implica hablar, charlar, nada más. En inglés no existe una palabra para traducir totalmente el sentido de la palabra griega que el doctor Lucas quiere emplear. Pero como se dice en mi tierra, esa palabra discusión, para mí, quiere decir que hay una diferencia de opinión. No es que están peleando ni nada al estilo, pero sí hay un pequeño conflicto y hay diferentes puntos de vista, porque entraron en discusión. Exactamente lo que Lucas quiere comunicar. Pero lamentablemente en inglés, por ejemplo, no existe una palabra adecuada para captar este mismo sentido. Y nosotros tenemos la ventaja de pensar, algo está pasando, ¿qué sucede aquí? Pues comprendamos esto. Lo que Jesús está diciendo, como acabo de decirles, esto acerca de ser entregado a la muerte, es totalmente incomprensible para sus discípulos. Su cultura, como la mayoría de culturas hasta el día de hoy, es una cultura de vergüenza, honor. O sea, todo tiene que ver con evitar la vergüenza y ganar el honor. Esta es la mentalidad. Y de nuevo, nosotros tenemos la ventaja de entender un poco más esto que algunas personas de Europa, por ejemplo, que siempre están pensando en la diferencia entre la culpa y la inocencia. Es una forma más legal de pensar. Pero hay una lucha interna, porque este es el Maestro, el Señor, el Mesías. Y estos chicos han dejado casas y todo para seguirle. Y ya tienen bastante tiempo de estar sirviendo con Él. Y de repente comienza a hablar de sufrir, ser entregado, morir en la cruz. ¿Qué? Si Él dice ser divino, si Él es Dios encarnado y todavía no les capta, no captan la esencia teológica de lo que esto quiere decir, pero para estos muchachos hablar de tal cosa, sinceramente es algo imposible para ellos. Según ellos piensan, Dios jamás lo podría permitir. Imposible. Si Él es el Mesías, si Él es aquel profeta, si Él es el ungido de Dios, pues imposible que Dios lo deja sufrir, menos morir y mucho menos la crucifixión, que en su cultura es la forma más vil, más baja de morir, solamente para los criminales más bajos de la sociedad. Y por lo tanto, no saben ni qué pensar. Hasta el día de hoy, en el Islam, en donde reverencian a Jesús como un gran profeta, porque es cierto, es fácil hablar con musulmanes acerca de Jesús, porque lo tienen muy en alto. Muhammad dijo leer el Injil o el Nuevo Testamento, como decimos nosotros, y habla con mucho respeto, reverencia en cuanto a Jesús. Pero el tropiezo para ellos es lo que tenemos acá. Para el musulmán es imposible pensar en el hecho de que Cristo hubiera muerto en la cruz. Ellos enseñan y creen que en el último segundo un sustituto murió en su lugar y el profeta escapó. Así enseñan. Porque en su cultura, pensando en honor y evitando vergüenza, si Jesús de veras es divino y no aceptan que es hijo de Dios y es otra cosa para otro día, pero sí creen que era un gran profeta. Y si es un gran profeta, jamás
Dios va a permitir su muerte en esta forma. Imposible. Y yo creo en lo personal que es precisamente lo que está pasando acá con estos muchachos. Cuando Jesús está hablando de repente, ya voy a morir, me van a entregar, me van a crucificar. ¿Qué? ¿Qué? Yo creo que tienen temor de ventilar sus dudas con Jesús, porque a lo mejor piensan que Él ha perdido la razón. Me imagino que están pensando, pobre Jesús, mucha presión, mucha oposición, mucho trabajo. Tenemos mucho tiempo sin dormir mucho y el pobre ha perdido la capacidad de razonar. Y por lo tanto, están hablando entre sí y seguramente Jesús va a tener que descansar, o posiblemente se ha vuelto loco. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y quién va a tomar el liderazgo? Y todo esto. ¿Qué pasa, muchacho? Nada. Y por eso temen hablar con Él, expresar sus dudas y sus luchas y todo esto, porque hablar de esta forma es algo totalmente incomprensible para ellos. Nadie ha hablado así, jamás. Primera vez en la historia, según ellos, que alguien habla de esta forma. ¿Qué? Entonces yo me imagino que por eso es algo tan difícil para ellos. Nosotros estamos hechos de la misma materia humana. Y para nosotros es más fácil entender la crucifixión porque es historia. Es algo que ya pasó. Esto sí lo podemos aceptar. Pero cuando en estos estudios estamos leyendo las palabras de Jesús y Jesús está hablando no solamente de su propio sufrimiento, sino que está diciendo cosas como tenemos que llevar nuestra cruz cada día y que nosotros también tenemos que sufrir. Ahora, honestamente, ¿qué crees cuando escuchas estas palabras? Porque para muchas personas es nada más teoría. No es real. No, Jesús murió en la cruz y para mí, y para que yo tuviera gozo y felicidad y sanidad. Y es cierto, totalmente. Pero Jesús también dijo, es necesario sufrir y seguir sus pisadas, llevar nuestra cruz cada día. Y es difícil para muchas personas. Estamos hechos de la misma materia humana. No tenemos problema para pedirle a Dios que nos salvara. Estamos dispuestos a ir a la iglesia, a servir, estudiar la Biblia, pedirle a Dios que nos libre de nuestros problemas y hasta ofrendar si es necesario. O sea, estamos listos para hacer estas cosas. Hasta ahí todo bien. Pero para muchos de nosotros llegar al momento en el cual Jesús empieza a trastornar lo que está incrustado en nuestro interior, nuestra perspectiva mundial, como dicen algunos, la cosmovisión que cada uno de nosotros tenemos, nuestra cultura, nuestra manera de pensar y de actuar, lo que hemos oído, lo que hemos pensado. Cuando Jesús comienza a tocar estos puntos, es difícil. Y muchas veces llegamos a lo mismo. En vez de acercarnos a Jesús más y decirle, Señor, enséñanos, ayúdame. Esto me es difícil, ahora explícamelo otra vez. Muchas veces, igual a los discípulos, nos apartamos, nos callamos
y poco a poco vamos distanciándonos de Él porque no entendemos o porque nos es difícil aceptar lo que Él está diciendo. Así que cuando Jesús va demasiado lejos para nosotros, se interrumpen nuestras comunicaciones auténticas con Él. Precisamente lo que pasó aquí. Hay un punto en tu vida cuando Jesús va demasiado lejos. Me imagino que pocos de nosotros queremos decirlo así nomás, pero en el interior hay una lucha y hay una voz dentro de nosotros que dice: ya Jesús, demasiado, no, eso no. Y la palabra no sale, pero la duda, la actitud, la lucha está dentro de nosotros. ¿Él quiere qué? ¿Yo? ¿Sufrir? ¿Yo? ¿Llevar la cruz? ¿Yo? ¿De veras? ¿No es meramente un símbolo? ¿Yo tengo que sacrificar? ¿Yo? Y cuando alguien en la iglesia, el vecino, alguien en tu familia te hace una pregunta: amo al Señor. Estoy leyendo la Biblia, orando todos los días, gracias a Él. Pero dentro de nosotros, esta pequeña discusión con nosotros mismos, luchando para entender, luchando para aceptar lo que Jesús está diciendo. Y cuando llegamos a este punto, fíjense, llegamos al punto de estar estorbando el avance del reino, en lugar de facilitar el avance del reino. Y esto afecta, por supuesto, lo que estamos haciendo en la iglesia, y esto también afecta nuestro crecimiento personal. Porque no podemos seguir esta línea de crecimiento cuando tenemos esta lucha, esta discusión adentro y no estamos dispuestos a hablar con el Señor. Tememos hablar con Él. ¿Cuántas veces he comentado en la oración? Muchas veces queremos decir lo que suena bien, lo que según nosotros Dios quiere oír de nosotros y no simplemente decirle lo que honestamente está en el corazón. Señor, estoy enojado contigo porque no entiendo. Pero es precisamente a veces lo que Él quiere oír. Honestidad, realidad. Y no simplemente estar orando: oh Señor, gracias por los pajaritos, gracias Señor por el puesto del sol tan brillante. Y también es la verdad, pero en realidad es para evitar hablar de lo que llevamos en el corazón. Así que cuando estamos pensando en aplicar lo que estamos viendo aquí en este pasaje, como hemos dicho, estamos sujetos a las mismas tendencias humanas que tienden a interrumpir nuestro crecimiento, nuestras comunicaciones con Dios, y nosotros también tenemos la misma tendencia de amar el poder y las posiciones en lugar de aprender a amar bien. Y podemos amar bien aún a través del dolor y del sufrimiento. Mucho más queremos hablar de quién va a ser el líder ya que Jesús ha perdido la razón. Jamás lo vamos a decir, por supuesto, pero muchas veces estamos en la misma posición de los discípulos. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios escarbe lo profundo de nuestras vidas, que desafíe,
que cambie nuestras suposiciones básicas, nuestras creencias, esta perspectiva mundial que todos nosotros tenemos. Y esto que estoy diciendo, fíjense, no necesariamente tiene que ver con que Dios quiera que dejes tu carrera y tu familia y que viajes al otro lado del mundo a ser misionero o mártir o algo así. Y en algunos casos esto sucede. Pero en la gran mayoría de los casos no es lo que el Señor quiere, no es lo que el Señor nos pide. Él nos pide que estemos dispuestos a dejar que Él termine su obra de transformación en nosotros para que Él pueda hacer una obra a través de nosotros y difundir su amor y redención a los demás. Y no es posible si no estamos dispuestos a morir al pecado y aprender lo que es amar bien. Pero sin sufrir, sin dolor, sin estas luchas, es imposible amar bien. Es imposible. Una cosa es el amor de un niño de 3 años. Papi, te amo, mami, te amo. Es fantástico, ¿verdad? Pero oír lo mismo de un hijo, una hija de 25 años, digamos, con toda sinceridad y madurez. Eso sí es algo. Eso sí es algo de oro. Papá, no sabes cuánto te amo, cuánto te respeto. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Porque sabemos que el niño de 3 años, dentro de 10 minutos, está diciendo, ¡te odio! Necesito eso. Yo quiero. Es para mí, es mío. Es precioso cuando nos expresa amor, pero sabemos que es también un asunto de inmadurez. Y por eso digo que amar bien es imposible sin pasar por estas cosas, estas pruebas, estos dolores y sufrimiento. Cuando no comprendemos cómo amar bien y desconocemos el propósito del dolor y sufrimiento, tenemos problemas, porque estas son las cosas que nos equipan precisamente para amar bien. Jesús trastorna otra vez, en esta ocasión, la pirámide social. Qué interesante eso, lo que pasa. En este momento, cuando los discípulos piensan que ha perdido la razón, y Jesús ahí está, pero no quieren decir nada, ¿qué hace Jesús? Jesús llama a un niño. ¿Qué? Llama a un niño y pone a este niño junto a sí. Jesús percibe nuestros pensamientos. El versículo 47, de nuevo, cuando dice, pero Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, les habló, les enseñó. No, tomó a un niño. Toma a este niño. Mientras los discípulos discuten sobre quién estará a la izquierda y quién estará a la derecha, Él hace algo inaudito. Pone a este niño a su lado. Fíjense, en esta cultura está poniendo a este niño en la posición de poder y de influencia. Ahí está Pedro, Juan, Santiago y todos los demás. No, yo a la derecha, no, tú a la izquierda, yo a la derecha. Y Jesús tome
a este niño y pone a este niño a su derecha. Y habla acerca del niño. Versículo 48 dice, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y esa palabra recibir, recibe, literalmente significa dar una bienvenida en sentido formal y cultural. Vimos algo parecido en Lucas capítulo 7 en el caso de la prostituta, cuando Jesús estaba en la casa del líder religioso y apareció esta mujer lavando sus pies con sus lágrimas y todo esto. Y Jesús la recibe, es decir, la acepta como igual, a su mismo rango social. La recibe en la mesa, que para ellos simboliza todo. Y lo mismo está pasando con este niño. Jesús está diciendo, este niño está a mi nivel. Este niño está en la posición de poder. En este caso, el niño y los niños en general simbolizan a los marginados de la sociedad, precisamente como la prostituta. Cuando Jesús dice, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande, nos recuerda lo que dice Mateo capítulo 25. Voy a leerles un pasaje algo largo aquí en Mateo capítulo 25, versículos 31 al final. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué interesante que para resolver esta discusión sobre quién va a ser el jefe, quién va a tener la posición de poder, Jesús les comunica poniendo a un niño en esta posición. Y lo que digo, yo, tú, todos nosotros tenemos la misma tendencia humana. Y se ve siempre.
Es tan difícil a veces conseguir ayuda para los niños en la escuela dominical, por ejemplo. Son niños. Y los hombres dicen, es cosa de mujeres. Y personas de mi calidad se necesitan en el púlpito, o sea, algún puesto de liderazgo, por supuesto, que no quiero perder la carne de la palabra. Y lo que el Señor está diciendo es que no es como piensan. Es un poco diferente. Ahí está la generación del futuro. Y algún día cuando tengan 16, 17, 18 años y salen de la casa, maldicen al Señor y estás totalmente desesperado, clamando al Señor, pidiéndole al pastor hacer un milagro. En esto debes pensar. Esto fue lo más importante. Y como digo, no es una crítica, es la realidad. Como seres humanos, con la naturaleza pecaminosa que tenemos, todos tenemos esa tendencia a pensar que no, eso para mí no, yo necesito algo más importante. Y por favor, no es decir que todos deben trabajar con los niños. Algunos de ustedes no deben de trabajar con los niños, porque no tienen los dones o lo que fuera. Es simplemente hacer la ilustración que muchas veces la motivación de nosotros no es la guía del Espíritu Santo, no es la enseñanza de Jesús, es la motivación egoísta que sale de nuestra vieja naturaleza, que siempre nos está siguiendo como fantasma, como algo del pasado, en vez de seguir creciendo. Hay maneras en las cuales podemos crecer, aprender a amar bien y darles una bienvenida a los más débiles que existen en nuestra propia comunidad. Es una de estas maneras. Gracias al Señor, nuestra iglesia ha crecido bastante en este sentido. Cuando yo vine hace tantos años, la iglesia era como un museo para santos, porque todos los miembros de la iglesia, santísimos, sin problemas, personas perfectas. Ahora, no era cierto, pero fue la fachada que se daba en la iglesia cada domingo. Y si alguien viene con tatuajes y con piercings y todo eso, del diablo. En vez de decir, ahí está alguien amado por Dios, bienvenido, ¿cómo podemos servirte? Totalmente otra actitud, pero siempre hay lugar para crecer y para seguir haciendo discípulos, ayudar a los demás a entender lo mismo. Los caminos de Dios siempre parecen zarandearnos. Y sabemos que estamos aprendiendo a amar bien, pero algunas veces es necesario pensar en estas lecciones más básicas. Así que en conclusión, ¿qué podemos aprender? Primero, mantengámonos cerca de Dios y en comunicación constante, en oración y en comunidad. Cuando tenemos duda, discusión interna o externa, en vez de ocultarlo, vamos a hablar con el Señor, abiertamente, honestamente. Señor, ayúdame en esto. Estoy luchando. Señor, es una debilidad que tengo. Y yo no puedo seguir sin tu ayuda. En vez de pensar que, bueno, no soy perfecto, entonces ya me voy. Aunque estés 40 años, no vas a estar perfecto, porque nadie es sin pecado, sin problemas, pero sí podemos seguir creciendo y creciendo y creciendo. Así que la comunicación es todo.
Comunicación personal, oración, estudio bíblico, meditación, todo esto. Y comunicación en comunidad. Nos necesitamos unos a los otros. Por eso estamos aquí juntos como familia, como comunidad. Segundo, escuchemos a sus palabras, las palabras de Jesús. Aun cuando nos zarandean en lo profundo de nuestro ser. Y decimos, ¿qué? ¿En serio? ¿Cómo es posible? Pero si es lo que el Señor dijo, entonces está bien. Como Pedro aquella noche cuando venía de la pesca cansado todo el día, toda la noche, estaba ahí sin nada. Nada. No pescó nada esa noche. El Señor apareció y dijo, Pedro, vamos otra vez, muchacho. Señor, toda la noche estoy pescando, no pesqué nada. No, vámonos. Aquí a este lado. ¿Qué sabe este carpintero de pescar? Y fue cuando pescó tanto que casi se hundió la barca. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo él? Bueno, sin embargo, a tu palabra, escuchó la palabra del Señor. Y en este caso el Señor ha dicho cosas sumamente difíciles. Voy a sufrir. Me van a entregar. Voy a morir crucificado. ¿Cómo es posible? Y poco a poco el Señor va revelándoles más y más. Y hay cosas que no las vamos a entender hasta la hora de las horas, porque son tan difíciles. Y en tercer lugar, enfoquemos la misión. Los menos alcanzados, los más pequeños. Esta vida cristiana no tiene que ver con mi posición, con mi ministerio. Somos un equipo, una familia, y tenemos una misión. Hablamos de esta misión el domingo pasado. Y aquí mismo, en nuestra propia sociedad, tenemos tantas oportunidades para recibir a las personas que nadie más quiere recibir. De este domingo al otro, en la noche, vamos a tener este reporte mundial de lo que Graceway está haciendo en el mundo. Es un poco increíble, pero también es increíble lo que el Señor está haciendo en el mundo aquí, en esta ciudad. Esta tarde yo estaba haciendo una diapositiva de PowerPoint para esta noche y dije, voy a poner las etnias de Kansas City. Es increíble. El tercer idioma hablado en los hogares de esa ciudad, después de inglés y español, es somalí. Y este pueblo es uno de los pueblos menos alcanzados en todo el mundo y más resistentes al Evangelio. Son nuestros vecinos que el Señor ha puesto aquí mismo entre nosotros. Y están por todos lados, miles de ellos. Hay varias etnias en esta ciudad que hablan somalí. Los de Sudán, los Sikh. Podría hacer una lista así. Llené la diapositiva sin tener lugar para los países de la América Latina. No había cupo. Entonces dije, bueno, voy a listar los pueblos, las naciones de Graceway. Entonces comencé a hacer una lista de varias etnias o que asisten a esta iglesia o han sido ganadas
por medio de esta iglesia, aquí, en esta ciudad. No estamos hablando de aquí. En esta iglesia, en los últimos 30 años, yo sé 2 personas que son como diamantes. Un joven hace algunos años de Indonesia. Hay varios millones en su etnia, en Indonesia. En aquel entonces había 5 o 6 creyentes conocidos en el mundo entero. Y este joven se bautizó en esta iglesia. Hace unos años atrás vino un joven de Mauritania. También es un país, en aquel entonces, hace unos 10 años, los creyentes entre ellos en África, podrías contar con las 2 manos, en serio. Y uno de ellos aceptó a Cristo aquí, gracias al testimonio de una latina, miembro de esta iglesia. Y este joven vino a la fe, uno de los pocos de su pueblo en todo el mundo que conoce a Cristo. De Arabia Saudí, Afganistán, Pakistán, Túnez, Egipto, Marruecos, de los países en África, una docena quizá, países asiáticos, Vietnam, Camboya, Japón, Corea, China, Taiwán, etc. Y de nuevo, estaba haciendo la lista y se me acabó la lista sin tener lugar para apuntar 12 países de la América Latina que tenemos aquí representadas. Los pueblos de Graceway. Esta es la misión. Y la misión no está allí, la misión está aquí. Y solamente tenemos que abrir los ojos, enfocar la misión, mantenernos de cerca al Señor. Y aunque hay cosas que no las podemos comprender todavía, y posiblemente jamás, quién sabe, está bien. Vamos adelante, seguimos adelante. Porque o estoy estorbando o estoy extendiendo el reino. Una de las 2 cosas. Y cuando dejo de extender el reino, en ese momento no puedo mantenerme en una posición neutral, porque comienzo a estorbar. Así que es lo mismo que pasó con estos discípulos de Jesús, hombres como nosotros. Pero ellos, gracias al Señor, aprendieron. Y dentro de poco el Señor va a morir. Y gracias a Dios va a resucitar. Y ellos, aunque les cuesta unos años, pero poco a poco, a través de la persecución y el sufrimiento, van a salir a todo el mundo proclamando el Evangelio. Tremendo. Y esta es la misión que tenemos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu bondad, tu fidelidad para con nosotros, Señor. Es imposible hallar palabras correctas, suficientes para decirte gracias. Y, Señor, quiero confesarte que hay tantas cosas en la Biblia, en mi vida, en este mundo, que todavía no las entiendo. Ayúdame, Señor, a no enfocar las dudas y las preguntas, sino enfocar la misión. Y entender que siempre, siempre, siempre vas enseñándonos lo que necesitamos saber. Señor, queremos pedirte que en lo personal y que como iglesia, que podamos seguir adelante
extendiendo tu reino, siguiendo tu guía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.